Hola, bienvenidos a este canal, cuya intención es formarnos, conocer, amar, vivir y defender la verdad, la familia y la libertad. Hoy traemos y se festeja a San Antonio de Padua, doctor de la Iglesia. Hoy celebramos a San Antonio de Padua. Nació en el año de 1195 en Lisboa, Portugal. Es un santo franciscano de origen portugués, sacerdote y doctor de la Iglesia. Su nombre de nacimiento es Fernando de Bulloes, hijo primogénito de Martín de Alfonso, caballero portugués descendiente de nobles franceses, los Buillón, y de María Tabeira. San Antonio de Padua estudió en la escuela catedralicia, donde un tío suyo era maestrescuela. Más tarde, en torno a 1210, ingresó en el monasterio de canónigos regulares de San Agustín, de San Vicente de Forá, cerca de Lisboa. Estos tenían fama de ser muy estudiosos. Allí tuvo como maestros al propio prior Pedro y a un hombre de amplios conocimientos como Petrus Petri. Pero su familia y amigos no aceptaron su vocación y trataron de hacerle abandonar. Para evitar estas presiones, renunció a la herencia familiar y se trasladó en 1212 al monasterio de Santa Cruz de Coimbra, importante centro de enseñanza religiosa que contaba con una gran biblioteca. En este otro lugar recibió la influencia de la Escuela Teológica de San Víctor, a través de profesores que habían estudiado allí, en París. Tampoco en Coimbra encontró tranquilidad, pues el monasterio se vio afectado por el enfrentamiento entre el rey Alfonso II de Portugal y el Papa Inocencio III. Su propio prior, Juan, fue excomulgado por apoyar al monarca portugués. Hacia 1219, fecha en que probablemente era ya sacerdote, conoció a la pequeña comunidad franciscana de Coimbra, establecida poco antes en el eremitorio de Olivais, y se sintió atraído por su modo de vida fraterno, evangélico y en pobreza. Cuando poco después llegaron a su monasterio restos de los primeros mártires franciscanos, muertos en Marruecos, decidió ingresar en la nueva orden, que a causa de su reciente creación aún estaba poco extendida y carecía del prestigio que alcanzaría después. Fray Juan Parenti, provincial de España, presidió la sencilla ceremonia de toma de hábito de Francisco, en verano de 1220, en la que cambió el nombre de Fernando de Bulloes por el de Antonio. Escogió este nombre por San Antonio Abad. Tras un breve noviciado e impulsado por el ejemplo de los mártires franciscanos, parece que en otoño de ese mismo año embarcó hacia Marruecos junto con otro hermano de la orden, Fray Felipe de Castilla, para encasar el santo martirio. Sin embargo, al poco de desembarcar contrajo malaria, enfermedad que le dejaría secuelas para toda la vida. Convaleciente todo el invierno, se vio obligado a abandonar el país. Su intención era ahora llegar a las costas españolas y desde ellas volver por tierra a Portugal, pero una tempestad llevó el barco en que viajaba hasta Sicilia. Permaneció algún tiempo, donde había una comunidad franciscana para completar su recuperación. En junio de 1221 asistió al capítulo de su orden en Asís, capítulo famoso llamado de las Esteras, que convocó a 3000 franciscanos. Allí conoció personalmente a San Francisco de Asís y decidió no regresar a Coimbra para ponerse al servicio de Fray Gracián, provincial de la Romaña. Fray Gracián lo envió durante un año al eremitorio de Monte Paolo, cerca de Forlí, para que se fortaleciese antes de encomendarle alguna misión de apostolado. A mediados de 1222, ya con buena salud,
San Antonio de Padua predicó en la catedral de Forlì, sin haber preparado previamente sus palabras, pero con gran profundidad, con ocasión de unas oraciones de franciscanos y dominicos. Su provincial le nombró predicador y le encargó ejercer su ministerio por todo el norte de Italia, donde se extendía por muchos lugares el catarismo. Recorrió así, enseñando en numerosos lugares. Su labor catequética en Rimini en 1223 fue difícil, pero sus exhortaciones y discusiones públicas acabaron teniendo éxito, logrando convertir, entre otros, a Bononillo, obispo cátaro. A finales de este año o principios de 1224, estuvo también en Bolonia enseñando teología a otros frailes franciscanos en el convento de Santa María de la Pugliola. Fue el primer maestro de la orden, recibiendo para ello el permiso expreso de San Francisco, que le escribió una carta llamándole mi obispo. Hacia 1224 o 1225, sus superiores lo trasladaron al sur de Francia, donde los albigenses tenían más fuerza que en Italia. Su método para combatir la herejía consistió en llevar una vida ejemplar, en pláticas con los no creyentes y en catequesis para fortalecer la fe de los cristianos. Prosiguió su enseñanza teológica en Montpellier, donde se formaban los franciscanos y dominicos que iban a predicar en la región, y Tolosá, ciudad con fuerte presencia albigense, además de ser guardián del convento de Le Puy-en-Velay al oeste de Valencia y León, y desde el capítulo de Arles de 1225, custodio de Limoges. Como tal, estableció la residencia de los franciscanos de la ciudad en una antigua ermita benedictina y fundó un convento cerca de Brevier. A finales de 1225 participó en el sínodo de Bourges que examinó la situación de la región. La muerte de San Francisco el 3 de octubre de 1226 le obligó a viajar a Asís como custodio de Limoges para asistir al capítulo general que debía elegir nuevo ministro general. Este tuvo lugar el 30 de mayo de 1227, siendo elegido fray Juan Parenti. Buen conocedor de la valía de Antonio, le nombró provincial de Romaña. Muy querido por sus fieles, San Antonio de Padua recorrió los lugares de la provincia donde había conventos franciscanos. Uno de ellos fue Vercelli, donde predicó en la catedral con gran impacto y conoció al teólogo y canónigo regular Tomás Galo. El general aceptó su renuncia a cambio de formar parte de una comisión que debía presentar al Papa Gregorio IX varias cuestiones sobre la regla franciscana que el pontífice debía estudiar y aprobar. Ante él y la curia romana, predicó por entonces Antonio. Siendo escuchado con entusiasmo, el Papa lo llamó Arca del Testamento. Después marchó al que sería su último destino, Padua, en la que se entregó con tal ardor que en lo sucesivo a su nombre quedaría asociado el de la ciudad, Antonio de Padua. San Antonio de Padua escribió por petición del cardenal Rinaldo Conti, el futuro Alejandro IV, una serie de sermones según las fiestas del año litúrgico y predicó hasta el agotamiento la Cuaresma de 1231. A sus sermones diarios asistió gran parte de la ciudad y consiguió del Consejo Mayor de la ciudad la liberación de los deudores presos por no tener medios con que pagar sus deudas. Poco después, el podestá Esteban Badoer le rogó que solicitase al poderoso Ecelino IV da Romano la liberación de varios nobles paduanos que tenía prisioneros. De este modo, viajó a Verona y se entrevistó con Ecelino, aparentemente sin éxito, si bien unos meses después de la muerte de Antonio acabaría por ceder. En mayo,
habiendo empeorado su salud por el viaje, se retiró al cercano lugar de Camposampiero para descansar y terminar de escribir los sermones. Pero la gente tuvo conocimiento del lugar en que estaba y acudió en masa a oírle y pedirle consejo. El viernes 13 de junio sufrió un colapso y, ante el próximo fin, pidió que le trasladasen a Padua. Así se hizo, aunque para evitar las multitudes se detuvieron en la Arcella, donde murió Antonio esa misma tarde tras recibir la extremaunción y recitar los salmos penitenciales. No tenía aún 40 años y había ejercido su intensa predicación poco más de 10. Orador sagrado, fundador de hermandades y de cofradías, teólogo, hombre de gobierno, San Antonio de Padua dejó varios tratados de mística y de ascética. Todos sus sermones fueron publicados. Un año después de su muerte fue canonizado y su culto muy popular se generalizó a partir del siglo XV. Su representación más valiosa se debe a Francisco de Goya, pintor español, quien los plasmó en los frescos de la ermita de San Antonio de la Florida. Fue proclamado doctor de la Iglesia en el año de 1946 por el Papa Pío XII. Su fiesta se celebra el 13 de junio. Su lengua permanece incorrupta. San Antonio es uno de los santos más queridos del mundo entero y su devoción es universal. A él se le atribuyen muchos milagros, tanto en vida como en muerte, como el milagro de la mula, a donde el dueño de la mula no creía en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo Eucaristía. Ante esto el santo sacó a nuestro Señor Jesucristo y la mula, postrándose, adoró a Jesús sacramentado. Ante el asombro de las multitudes que estaban ahí congregadas y del propio dueño. O también el milagro de la predicación ante los peces en Rimini, a donde nuestro santo fue a predicar y como nadie quería escucharlo, empezó a predicar a los peces, diciendo: peces del mar, escuchen la palabra del Señor, ante lo cual una multitud de peces se aglomeró a la orilla del río, ante el asombro también de las multitudes y del pueblo incrédulo. O también como el milagro de la sopa, a donde nuestro santo fue a hablar con un hombre rico, el cual le debatía y se le oponía, al grado de que quiso envenenarlo en una sopa. Nuestro santo oró a Dios y la bendijo, y la sopa quedó libre del veneno. Nuestro santo se dirigió al hombre y le dijo: ojalá y quiera Dios que así como obra de un milagro en esta sopa transformándola, así quieras Dios hacer lo mismo con tu alma y que la transforme. Al poco tiempo, el hombre se convirtió. Hay una historia también, y es la costumbre de poner a San Antonio de cabeza, cuando una mujer, por aquellos tiempos, tenían que pagar una dote para poder casarse. La mujer, al no contar con esta dote, fue a la iglesia y oró a Dios y a San Antonio pidiéndole el milagro, ante lo cual se le apareció San Antonio viniendo de cabeza, a lo cual indicaba un lugar a donde tenía que ir para que le pudieran dar el dinero suficiente para poder casarse. La mujer fue, le entregaron el dinero y fue feliz y pudo casarse. Estos y otros milagros que ha obrado y sigue obrando San Antonio es algo que se le atribuye a lo largo de su historia y de su vida. Acojámonos a Él, pidámosle a Dios por medio de la intercesión de San Antonio y tengamos la certeza y seguridad de que seremos oídos.